hacer un breve comentario, digamos, o sea, de cómo este plano lo llevaríamos a obra, si tenemos que trasladar este plano de replanteo a obra. Vamos a hacer una aclaración antes de empezar puntualmente con el plano con el práctico de replanteo, respecto de lo que ustedes ya desarrollaron, o la mayoría de los grupos, nos quedan 5 o 6 grupos a cada uno, al ingeniero Tarquín y a mí, para revisar. Ustedes pudieron ver que en el armado de plano de obrador, por ahí había ciertas cuestiones de criterio y demás, digamos, que podían intervenir a la hora de ubicar los materiales en un lado o en otro, la forma de ingresar, que de alguna forma u otra después ya lo fuimos, digamos, en los Zoom en forma individual con cada grupo, lo fuimos puliendo, acomodando y demás. Bueno, en este práctico y en los posteriores ya no hay cuestiones de criterio respecto de el plano, puntualmente, el plano de replanteo. Puntualmente no hay cuestiones de criterio si yo ubico en tal o cual lado. No, acá el plano de replanteo es como que hay una sola forma, un solo criterio para el armado del mismo, digamos. Entonces no hay cuestiones de algún criterio particular que alguien tenga, digamos. Hay ciertas pautas que hay que seguir en la forma de ubicar los ejes, de enumerar los ejes, de colocar las cotas, de cotas parciales, de cotas acumuladas, que lo vamos a ir viendo en este práctico. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Claudio, por favor, compartite digamos, un archivo que tenemos como para que sigamos una guía o un orden de lo que vamos a desarrollar hoy. Bueno, lo primero que tenemos que decir, que ustedes ya lo han visto en el teórico, ¿cuál es la definición, digamos, de replanteo? Digamos? ¿A qué nos referimos con replanteo? Pásate a la otra diapositiva, claro, a la 2. Una más. Vamos a... Tócalo de vuelta y te va a aparecer. Pará. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la definición de replanteo? El replanteo consiste, como dice la definición acá, marcar sobre el terreno la posición exacta de la futura obra que nosotros querramos construir. Es decir, es implantar lo que nosotros hemos armado en el proyecto que nosotros hemos desarrollado, llevarlo al terreno. Y por lo tanto, para hacer esto, tiene que ser en la posición exacta, digamos. Si nosotros, no sé, por reglamentación municipal, dice que la construcción nuestra tiene que comenzar, es decir, la línea de edificación nuestra, tiene que comenzar a 3 metros de la línea municipal, no es lo mismo que esté a 3 metros, a 3,20, a 3,50 o a 2,80. Tiene que estar a 3 metros. ¿Por qué? Y porque está establecido así. Si nosotros estuviera a 2,50, estaríamos invadiendo el retiro. Y si está a más de, si nosotros lo armamos, que tiene que estar a 3 y después lo ponemos a 3,50, bueno, está mal, digamos, o sea, porque después a lo mejor nos va a faltar terreno en el fondo, no nos van a verificar los patios. Bueno, hay distintas cuestiones que hacen que, por eso hablamos de implantar el plano en el terreno. Bueno, para desarrollar esto, para armar el plano de replanteo, nosotros de antemano, ¿qué tenemos que tener? Una medición exacta del terreno. O sea, para poder armar el plano de replanteo, allá de desarrollar el proyecto ejecutivo, ¿qué tenemos que hacer? Medir el terreno antes de comenzar a desarrollar el proyecto, medir el terreno o sea, largo, ancho, en distintas partes, digamos, en el frente del terreno, en la parte media, bueno, depende de las dimensiones del terreno, pero supongamos que tengamos un terreno de, no sé, 12 metros por 35, mínimamente en 3 o 4 partes de ese terreno, medir el ancho para ver si exactamente tiene estos 12 metros que nos dice la plancheta catastral, que nos dice
cuando compramos el terreno, cuando, no sé, nos amojonaron el terreno, debemos verificarlo para ver si exactamente tiene esas dimensiones que tenemos que desarrollar el proyecto ejecutivo. ¿Tá? A partir de esta medición del terreno, comenzamos a desarrollar nuestro proyecto ejecutivo. El armado del proyecto ejecutivo, bueno, es otra etapa de justamente antes de empezar a construir. Nosotros en este caso, ¿qué vamos a tener que hacer en el práctico? A partir del plano que ustedes enviaron, digamos, el primer día, el plano ese que enviaron, ese va a ser el proyecto ejecutivo que ustedes van a tomar para poder avanzar con el armado del plano de replanteo. ¿Ah? A partir del proyecto ejecutivo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, digamos, para armar, digamos, el plano de replanteo es la elección de los ejes de referencia. ¿Cuáles son los ejes de referencia? Son, también se llaman ejes principales, son el ABC, digamos, del replanteo. Es la elección más importante, son los ejes de referencia. ¿Por qué la elección de estos ejes de referencia es tan importante? Porque los vamos a utilizar en las distintas etapas de obra, digamos, o sea, los vamos a utilizar para replantear las fundaciones, las mamposterías, incluso para las instalaciones, si tenemos que verificar algo hasta en la última etapa de la obra, bueno, lo vamos a hacer a partir de estos ejes de referencia. Son muy importantes, sobre todo en la primera etapa, cuando ya construimos los muros y demás, por ahí podemos tomar alguna medición a partir de algún muro y demás, pero en la primera etapa son fundamentales estos ejes de referencia. Estos ejes también, en general, si nosotros tenemos un terreno regular, son ortogonales entre sí, es decir, paralelos a una dirección y a otra, digamos, supongamos paralelos a la línea municipal y alguno de los ejes medianeros, digamos, o sea, de los ejes medianeros de mi lote. En general se eligen siempre así, porque después vamos a ir colocando los ejes de replanteo a partir de estos ejes de referencia. Pásate, Claudio, en otro. Uno más, tócalo para que... Bueno, hay algunos factores que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la posición de estos ejes de referencia. ¿Cuáles son estos factores? Que nosotros en todo momento de la obra los tenemos que poder materializar a estos ejes de referencia, porque a partir de ello vamos a colocar los ejes de replanteo propiamente dicho de los muros, de las fundaciones y demás. Entonces, si nosotros colocamos un eje de referencia donde luego vamos a construir una columna, un muro, cuando ejecutemos esa columna o ese muro, no vamos a poder volver a materializar ese eje, digamos. O sea, supongamos pasaron 2 meses de obra y tenemos que reponer estos ejes de referencia. Si tenemos una columna o un muro construido, va a ser imposible volver digamos, a posicionarlos en el terreno. ¿Ah? Eso es el factor a tener en cuenta a la hora de elegir la posición de los ejes de referencia. Deben estar en lugares cómodos porque son elementos muy importantes, porque a partir de ello vamos a comenzar, digamos, a poner justamente los ejes de replanteo, que son los ejes de los muros que nosotros tenemos que construir. Que no pase ni por la caja de escalera ni ascensor, también fundamentalmente. Creo que está eso en la próxima. Bueno, esto es lo que decía ahí el ingeniero Tarquini. En edificios, sobre todo en lo que es edificios, ¿qué va a pasar con estos ejes de referencia?
siempre van a estar ubicados, obviamente, en la planta baja, porque es de donde comenzamos, digamos, la construcción, o en el subsuelo, supongamos que sea un edificio que tenga subsuelo, estos ejes de referencia van a estar materializados en el subsuelo, pero después, cuando empecemos a construir los distintos niveles, no sé, primer piso, segundo piso, tercer piso, esos ejes de referencia siempre se van a ir repitiendo hacia arriba, es decir, yo los tengo que trasladar a los pisos subsiguientes. Entonces, es muy importante conocer que estos no pasen por, no sé, por una caja de ascensor, por la caja de escaleras, porque cuando construya la escalera, bueno, no voy a tener posibilidad de volver a materializar los ejes de referencia. En edificios se da esta particularidad también. Si es una vivienda de una sola planta o planta baja y planta alta, sí tengo que referenciar, digamos, siempre estos ejes de referencia para la planta baja y la planta alta. Normalmente coinciden, digamos, o sea, siempre deben coincidir en los distintos niveles. Bueno, ahí alguien pregunta si la obra es amplia, ¿se puede colocar otro eje de referencia? Sí, si es, supongamos que es una obra muy, llamémosle, en una dirección predominante respecto de la otra, supongamos que tengamos 10 metros por 50 de largo, digamos, por lo que sea, no sé, puede ser un hotel en planta baja, digamos, o sea, desarrollado que una dirección es mucho más importante que la otra, sí se pueden poner dos ejes de referencia en esa dirección, en la predominante, digamos, pongo uno a lo mejor en la parte del frente y otro de la mitad hacia atrás o en el fondo, bueno, elegiré el lugar más conveniente. ¿Tá? Pero sí puedo tener más de un eje de referencia, digamos, paralelo. Puedo tener 2 o 3, digamos. Pero, en general, lo que ustedes van a tener que desarrollar en el práctico, por lo menos por los planos que hemos visto, simplemente con 2 ejes ortogonales entre sí ya está bien. Uno en una dirección y otro en la otra. Bueno, ahora, a partir de estos ejes de referencia, que son los más importantes, ya lo repetimos varias veces, que son los ejes más importantes, son los de referencia, ahora comienzo a colocar los ejes de replanteo. ¿Qué son los ejes de replanteo? El eje que pasa por cada uno de los elementos constructivos que yo quiero trasladar al terreno. Es decir, por cada eje de muro que yo tenga, voy a colocar, si yo tengo en una dirección 10 muros, voy a tener que colocar 10 ejes de referencia, paralelos siempre a, 10 ejes de replanteo, siempre paralelos al eje de referencia que puse con anterioridad. ¿Alguien preguntó algo? Claudio, no lo alcancé a leer. En el caso de una obra de terreno pequeño, como un edificio en Nueva Córdoba, ¿dónde edificios se tocan? ¿Cómo se ubicarían? Le estoy contestando anteriormente que no hay que ubicarlo fuera del edificio. En lo posible, centrado al edificio, porque ya vamos a ver a la hora de replantear, por ahí para armar los ejes de replanteo propiamente dicho, mientras esté centrado los ejes de referencia vamos a tener menos error. Y en un edificio pequeño es así, se colocan cómodo, no tiene lo más centrado posible. ¿Quién tiene el Matías? Creo que tenés el... Bueno, entonces está claro la diferencia entre eje de referencia y eje de replanteo. Sí, en esto, los ejes de replanteo van a ser de los distintos elementos que yo quiera trasladar a la obra. Yo voy a armar un plano de, supongamos, de replanteo de mampostería, eso va a ser lo primero que voy a trasladar a la obra. Pero, por ejemplo, si después quiero replantear hasta una instalación de cloaca y demás, ¿qué utilizo? Y supongamos el eje de
de referencia que tenía originalmente y a partir de eso mido, no sé, una bajada de cloaca, los centros de bajadas de instalaciones y demás, lo voy a materializar, digamos, a partir de los ejes de referencia que yo coloqué originalmente. O sea, todo elemento que yo quiera trasladar a la obra, lo voy a hacer a través de un plano de replanteo. ¿Ah? En este caso, lo que ustedes van a tener que desarrollar es el replanteo de la vivienda, es decir, ustedes van a tener que materializar un eje de replanteo en cada uno de los muros, supongamos que tengan muros y en algún caso alguna columna de una galería, de lo que sea, van a tener que materializar el eje de esa columna, digamos. ¿Ah? A partir de eso, ahí comienza, digamos, el armado del plano de replanteo. Bueno, sigamos, Claudio, al otro punto. Después de que hemos materializado cada uno de los ejes de los distintos muros, vamos a pasar a enumerar. Bueno, hay una consideración más que es importante también saberla. ¿Por qué utilizamos siempre el eje del muro y no decimos, bueno, replanteemos respecto de algunas de las caras del muro que yo quiero construir? Esto es importante porque yo siempre tengo un ancho nominal de muro, digamos, supongamos un muro de 30, ¿de qué forma lo ejecutamos? Con un ladrillo común de 26,5 centímetros, que es el ancho nominal, digamos, de ese ladrillo. Si después a obra nos llega, porque, bueno, compramos eso, un ladrillo de 27 centímetros o de 25, ¿qué pasaría si nosotros no tendríamos el replanteo en el eje? Y si replanteamos respecto de alguna cara y no nos quedaría centrado ese muro respecto de lo que nosotros pretendíamos originalmente. ¿tá? Entonces, importante, digamos, conocer que siempre, digamos, o sea, se replantea al eje del muro. Bueno, después de que dejamos materializados en el plano los ejes de referencia, los ejes de replanteo, ahora comenzamos a enumerar los ejes de replanteo. ¿De qué forma se enumeran los ejes de replanteo? Siempre elegimos en una dirección números pares, comenzando, supongamos, desde la línea municipal, el primer eje, pues el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de ejes que yo tenga o muros que tenga para replantear. Y en la otra dirección empezamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad, digamos, o sea, de ejes que tenga que replantear. En una dirección números pares y en la otra dirección números impares. Podría utilizar también, si no tengo mucha cantidad de ejes en una dirección, podría utilizar números en una dirección y letras en otra. ¿Cuál es digamos, el inconveniente de esto? Es que, bueno, después se me terminan las letras del abecedario, digamos, si yo tengo o que seguir agregando ejes y demás, entonces lo más conveniente es utilizar números pares en una dirección y números impares en la otra dirección. Bueno, sigamos con, vos los conocés, Claudio, los que son de otra materia. No, bueno. No, tengo un listado de una materia y veo que que yo admito a todos en general, pero hay gente de civil que me está pidiendo entrar, entonces me imagino que puede haber otro de ingeniería civil dando vuelta. No sé por qué. No sé. Una vez que enumeramos los ejes de esta forma que decíamos antes, tenemos que colocar, digamos, o sea, medir entre cada uno de los ejes que pusimos, de los ejes de replanteo, las cotas parciales. Es decir,
la cota parcial entre el eje 2 y el 4, entre el 4 y el 6, entre el 6 y el 8, entre el 10 y el 12, y así sucesivamente. Y también tengo que colocar la cota parcial entre el eje de replanteo y el eje de referencia que ya coloqué anteriormente. Claudio, abrite por favor el plano el que le vamos a subir de ejemplo para que, digamos, entiendan, Yo lo busco. vean el plano de replanteo y ahí podamos por ahí mencionarle algunas cositas más. Bueno, ahí lo busco. Cuando puedas abrirlo y demás. ¿Puedo hacerle una pregunta, profe, mientras tanto? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? en nuestro caso, ¿se podría usar dos pares de ejes de referencia principales? O sea, dos ortogonales 90 grados comunes y otros dos inclinados, porque el terreno como que cambia. Sí, sí, eso es factible también. Supongamos que yo tenga una construcción donde tenga, digamos, un ángulo, digamos, que sea todo, supongamos, no sé, el estar comedor, la cocina está en una dirección y después tiene una pequeña inclinación donde están, no sé, pasillos, dormitorios y baños. Generalmente se hace así como decís vos, Andrés. Se utilizan dos ortogonales para replantear todo lo de una dirección y después se utilizan otros dos ortogonales llamados, por ejemplo, si nosotros llamamos X e Y a, llamemos la dirección principal, después le llamamos X' e Y' a esos otros ortogonales que siguen la otra dirección. Lo que sí no se cambia es la forma de enumerar los ejes de replanteo. Siempre se comienza 2, 4, 6, 8 y por más que cambie de dirección, sigo enumerando, no voy a tener dos números 2 o el número 2 y el número 2' y demás. O sea, siempre justo eso le iba a preguntar. Correlativo enumerar los ejes de replanteo. ¿Tá? Y en la otra dirección de la misma forma, el 1, el 3, el 5 y el 7, siempre se sigue de esa forma. Gracias. Bueno, bajé un poquito, subí un poco la imagen como para que se vea. Bueno, ahí, supongamos, este es un ejemplo que está ahí, que ya le vamos a subir. Ustedes ven que ahí está, si querés ampliar un poquito, Claudio, para que se vean mejor las cotas, ahí entre el X, entre el 10 y el 12. Bueno, ahí. Ahí nosotros tenemos las cotas parciales, por ejemplo, acá tiene entre el eje 10 y el 2, el eje 10 y el eje de referencia X, 1,35, después dice 2,12,5 entre el X y el 12, después dice 0,60 entre el 12 y el 14, y así sucesivamente. Esas son las cotas parciales, es decir, la cota que hay entre un eje y otro. Ustedes ven que los muros, por más que estén cerca, 50, 60 centímetros, siempre se hace pasar un eje por el eje del muro. Bueno, saltemos de vuelta, Claudio, al archivo para hablar de cotas acumuladas. Va a tener que salir y volver a entrar. Bueno, o no, lo explico acá y ya está. Y otra de los valores de las cotas que siempre tenemos que poner es la cota, digamos, acumulada. Es decir, yo a partir del eje X tengo 2,12,5 más 0,60 que hay entre el 12 y el 14. Entonces, la cota acumulada ahí es 2,725. Más 1,05 es 3,775 y así sucesivamente. Acá hay un detalle que después siempre se lo pedimos, que ustedes en el AutoCAD, la cota parcial quede indicada así con una liñita, pero la cota acumulada
tienen que poner una flecha indicando en la dirección que yo estoy acumulando. Y siempre, digamos, se debe indicar, digamos, hacia dónde voy acumulando. Siempre parto del eje de referencia y voy acumulando hasta el último eje de todos. ¿Tá? Bueno, a ver, para que yo me fijo, si no, ¿qué seguía en el PowerPoint? Las cotas. Cotas progresivas. Y ahora viene verificación. Bueno, y por último, lo que debo hacer es verificar que la cota acumulada, es decir, la sumatoria de todas las cotas parciales, una vez que las he acumulado, me dé con la dimensión del lote. Es decir, yo sumo, supongamos tengo un lote de 12 por 30, analicemos la dirección de 12. Voy sumando todas las cotas parciales y voy a tener la acumulada total. Esa acumulada total debe ser exacto la misma dimensión que dice que tiene que tener mi lote. Andate al planito, amplíalo, Claudio, y andate al planito del croquis de ubicación, el que está a la derecha abajo. Bueno, ahí en el croquis de ubicación, el terreno te decía que tenía que tener 10 de frente, 15, 20 en la otra dirección y 20, 62. Bueno, esto, el ancho del lote, ¿qué quiere decir? Que entre mis ejes medianeros, en este caso tiene que tener 15 metros, es decir, el ancho total de mi lote tiene 15 metros. Acá ven que la acumulada 1 más 14 son los 15 metros. Eso está replanteado de eje a eje medianero, digamos, o sea, de eje medianero a eje medianero. Y en la otra dirección va desde la línea municipal al eje medianero. ¿Ah? El eje medianero es el que está en el fondo y ahí dice 7 más 13 que tenía allá en el fondo hasta la línea municipal, independiente de la línea de edificación y demás. La línea de edificación puede estar a veces coincidiendo, digamos, con la línea municipal y en otros casos no. Pero lo importante de esta verificación es que la sumatoria de las acumuladas sí o sí de la dimensión del lote, es decir, lo que figura en el croquis de ubicación o en la plancheta catastral que ustedes tienen de este lote. Si el lote dice 12 por 30, ustedes tienen que llegar a esa dimensión, digamos, o sea, 12 por 30. Tanto si hago las sumatorias de las cotas parciales o tomo las dos cotas acumuladas de los extremos, las sumo y debe dar la dimensión del lote. Es importantísimo esto, digamos, o sea, porque si no, ¿qué me pasa? Yo no sé si es válido lo que dice el plano de replanteo. Supongamos que el plano de replanteo en vez de 12 diga 11,50, la sumatoria de las cotas acumuladas. Y en el croquis de ubicación tiene que tener, o dice en el croquis de ubicación, 12 metros. Ahí no saben qué es lo que está bien. Entonces es importante siempre verificar que la dimensión, digamos, o sea, que tiene en el croquis de ubicación coincida con lo que dice el plano de replanteo. ¿Tá? Bueno. Una cosa para acotar, Ezequiel, que no está bien y aparte otras para agregar de acá. Este eje 15, como está inclinado, y acá no tiene cota, en realidad es un error en el plano porque nosotros tendríamos que haber puesto este eje 15, tendría que haber aparecido acá como un 15 para marcar ese punto y este tendría que haber sido 16. ¿Me entienden? Porque si no, este punto 15 no hay forma de plantearlo porque no lo tengo acotado. Entonces yo no puedo comprobar si la diagonal está bien. Eso pasa en cualquier lugar del plano. En cualquier lugar del plano que tengan un plano inclinado,
tienen que acotar el principio y el final de esa inclinación. Otra cosa que también tiene que aparecer en los planos, porque yo tengo grupos que me dan un plano que tiene a lo mejor arcos, es que los arcos, como está puesto de esta forma, hay dos formas. Fíjense que este arco, este muro, marca el principio del arco y el final del arco en los ejes, y a su vez el radio del arco. Entonces, y a su vez a donde está el centro del arco a marcar. Entonces, toda esta información hay que colocarla en el plano para que el albañil marque el eje, tiene el radio y a su vez verifica dónde empieza y dónde termina el muro, ¿no? Cosas que le pedimos también, un muro de esta característica, por ejemplo, acá hay un placar, ¿no? Este muro, nosotros tenemos el eje, el 16 nos marca un sentido y una distancia, y el eje 3 nos marca el otro eje en el otro sentido, pero no está acotado, en este caso, el muro a dónde termina. Entonces, acá como está acotado, que dice 0,675, hay que acotarlo para nosotros identificar con el albañil que la mampostería llega hasta ese punto. Otra cosa que tenemos que agregar en los planos es los espesores de muro, ¿no? ¿Por qué? No sé si Ezequiel eso lo explicaste o lo querés explicar. No, sí, es por el tema este del ancho nominal de los muros para saber si ahí después tenemos que ejecutar un muro de 15, un muro de 30, lo que está indicado en línea de trazos, ahí que le mostraba Claudio, es el ancho de fundación. Entonces, ahí esos 0,45 es la excavación del cimiento, la zapata corrida, el elemento de fundación que sea. También eso debe estar indicado en el plano, por más que ustedes no lo sepan. Claro, no sé si vale la pena, Ezequiel, pedírselo, porque a lo mejor no sé si es velación, porque no sabemos qué tipo de fundación va a ser, entonces no sé si... Pero debe estar indicado en alguno de los muros, si ya lo tienen determinado, en alguno de los muros, en los muros principales y demás, a lo mejor poner el valor del ancho de la fundación, digamos, o sea, no en todos los muros, simplemente en algunos. Fíjense ahí en el eje 20, entre el eje 20 y el 13, justo hay un centro de una columna redonda, el eje 20 y el 13, donde está indicado, digamos, el eje de esa columna, digamos. Ahí es, digamos, un elemento constructivo que no es un muro, sino que es un elemento puntual. Si ustedes tuvieran una columna rectangular o cuadrada, también se replantea el eje y se ponen las dimensiones de esa columna. Bueno, vamos, Claudio, ahora a lo que tienen que desarrollar en el práctico. Compartite esa otra, lo que tienen que hacer puntualmente en el práctico. Antes de empezar en lo que tienen que desarrollar ahora en el práctico, bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta, tiene alguna duda, tratemos de evacuarla ahora, así ya pasamos a la parte donde lo que van a tener que hacer ustedes puntualmente en el práctico. Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. El práctico, ¿hay que hacerlo sobre el plano sobre la planta de la casa, por ejemplo, que habíamos mandado, o sobre la planta ya ubicada? Ahora justo vamos a explicar eso. Si estaba claro el tema de la diferencia entre eje de referencia, eje de replanteo, cotas parciales, cotas acumuladas, digamos, la idea era eso. Ahora ya vamos a explicar justamente lo que ustedes tienen que hacer y sobre qué plano van a trabajar. Profe, a mí me quedó una duda, no llegué a escuchar bien todas las cosas que había que acotar en el caso de arcos. Dijo inicio de arco, fin de arco, centro de arco y una más que no sé si recuerda. No, está bien. Dale,
Sí, el radio, en general, si coincide con un círculo, digamos, puede ser un arco, puede ser un círculo, el radio de ese círculo. Perfecto, gracias. Bueno, vamos ahora puntualmente, ahí consultaron algo de trazo y punto, pero ya ahora lo explicamos en lo que tienen que hacer ahora. Bueno, en este caso el práctico es una sola lámina y en escala 1:50. Esto es importante también, el tema de la escala, porque no, digamos, ustedes pasaron un plano en escala 1:100, digamos, algunos trabajaron para el plano de obrador sin escala. En este caso sí es en escala 1:50, digamos. ¿Por qué? Para que se vea bien el tamaño del plano, bien las cotas, que den bien la posibilidad de poner cotas que no se encimen y demás. Entonces esto es importante, que los planos de replanteo en general se desarrollan en escala 1:50, es decir, el doble del tamaño que ustedes ven en un plano municipal y demás, o en el plano que desarrollaron, que lo tienen en escala 1:100, escala 1:50 es el doble, digamos, o sea, de tamaño del plano. Bueno, el rótulo es el mismo que utilizaron y obviamente de acuerdo al tamaño del plano que ustedes tienen que hacer, va a ser el tamaño de la lámina que van a tener. Bueno, vamos al otro punto, Claudio, nomás. Bueno, en esto, lo primero que tiene que tener el plano es el croquis de ubicación, digamos. O sea, el croquis de ubicación es lo que veíamos en la parte inferior del ejemplo ese que le mostrábamos, donde tienen que estar bien las dimensiones del lote, es decir, todas las dimensiones del lote, ancho, largo, si tiene algún lateral inclinado, deben estar los ángulos de esa inclinación, el ancho de calle, la distancia de esquina, el ancho de vereda, digamos, o sea, de que tenga ese lote y demás. Todos los datos para que podamos ubicarlo en forma exacta, digamos, o sea, nosotros podemos ir a tener que replantear una obra nueva en un terreno que sea, no sé, el único baldío que hay en la manzana esa porque todo lo otro está construido, o podemos tener que ir a replantear nuestra obra o nuestra construcción en la primera casa que se va a construir en el loteo. Supongamos en un country o en un loteo abierto, está la manzana y nosotros somos los primeros que vamos a construir. Lo único que vamos a tener en ese caso son los mojones de las esquinas de la manzana y nosotros tenemos que ir y replantear nuestro lote, es decir, ubicarlo respecto de las dimensiones de los lotes colindantes y demás. Entonces debemos verificar exactamente, digamos, si la distancia de esquina dice 30 metros, bueno, nosotros tenemos que medir, digamos, o sea, 30 metros desde el mojón que tenemos, llamémosle a la izquierda, medir los 30 metros, poner nuestro lote que tiene 10 más y verificar, no sé, la otra distancia de esquina puede ser 60 metros. Supongamos que la manzana tenga 100 metros de largo, debemos verificar que justamente tenga los 60 metros. Y lo mismo con la profundidad, digamos, o sea, y obviamente en la dirección. No podemos salir inclinado, digamos, para eso utilizamos equipos topográficos para verificar exactamente, digamos, la ubicación de nuestro lote. ¿tá? Y de la misma forma, si venimos, no sé, por más que esté construido y tengamos los vecinos, digamos, también debemos verificar las distancias de esquina y demás, sobre todo por si hay algún inconveniente que, no sé, o esté corrido, nos falte o nos sobre algo del lote que alguien después nos pueda llegar a reclamar. Entonces, el croquis de ubicación con la mayor cantidad de datos posibles para que podamos justamente ubicar la posición exacta de nuestro lote. Bueno, lo que van a tener que hacer es el plano a nivel de capa aisladora, es decir, los muros que ustedes tienen,
todos los muros, el plano que ustedes pasaron para desarrollar el práctico de obrador, ¿qué tienen que hacer? Sacarle todo lo que es aberturas, es decir, como que los muros pasaran en forma continua, es decir, todas las ventanas, las puertas, ventanas y demás, dejarlo con trazos continuos, digamos, o sea, donde tengan una abertura, simplemente limpiarla, que quede el trazo continuo de los muros, es decir, como si hiciéramos un corte a nivel de capa aisladora, digamos, o sea, para abajo de eso no hay nada, simplemente los muros continuos, y después pueden dejar indicado dónde hay una abertura y demás, o a veces se hace un plano de replanteo de aberturas para saber, digamos, supongamos que sea una puerta-ventana o una puerta y ya no va a ir la capa aisladora, ahí en ese sector sabemos que la capa aisladora está cortada o está interrumpida o no se ejecuta porque va a una abertura. ¿Tá? Bueno, como dijimos, en escala 1 en 50 y sobre el plano original, digamos, o sea, no el que ustedes modificaron, no el que adaptaron, que lo hicieron en espejo 2 veces, que lo ampliaron, que lo achicaron, no, es sobre el plano original que ustedes enviaron, digamos. En esto, ¿qué va a pasar? Hay grupos donde simplemente es una vivienda que tiene 3 o 4 muros en una dirección y 3 o 4 muros en otra. Bueno, ese va a ser un poco más simple. Lo que sí, ese grupo que tiene que replantear 15 muros, obviamente no puede tener ningún error. Y habrá otro grupo donde tiene, no sé, el plano de una casa muy grande o de un edificio donde tienen distintos elementos para replantear, y a lo mejor tienen 25 muros en una dirección y 25 muros en la otra dirección, y es bastante más complicado que el primero que tenía simplemente 10, 12 muros. Bueno, en este caso vamos a tener alguna consideración si tiene algún valor de alguna cota, algo, bueno, que algún error en la ejecución de acuerdo a la cantidad que tenga o la complejidad del plano, tendremos alguna consideración. ¿Tá? Pero todos tienen que trabajar sobre el plano original, antes de que lo hayan modificado. Bueno, como dijimos, a nivel de capa aisladora, lo deben indicar en trazo continuo y en un espesor, digamos, o sea, el espesor de la línea, digamos, o sea, 0,25, 0,3, digamos, o sea, no es lo más importante la línea del muro, digamos, o sea, el ancho del muro no es lo más importante. Por eso, en una línea 0,25, 0,3, digamos, o sea, bien finita, y que a la hora, si ustedes lo tuvieran que plotear, que no sea lo más importante. Bueno, después deben indicar, con lo que dijimos anteriormente, los ejes principales o ejes de referencia, que son los elementos, volvemos a repetir, no pueden coincidir con un muro, no pueden pasar, digamos, o sea, si es un edificio por caja de escalera, por caja de ascensor, no pueden coincidir con el eje de una columna, porque después cuando ejecute, digamos, esa columna, no voy a tener forma de materializar el eje. Estos ejes no pueden, sí son... Perdón, Claudio. Sí. No, que por ahí nos ha tocado que colocan también estos ejes como los ejes municipales o los ejes medianeros, tampoco no se pueden, porque no hay forma de materializarlos. Con la línea municipal o el eje medianero no es válido, digamos, o sea, porque justamente a partir de este eje, cuando llego al terreno, que tengo un terreno pelado, que no hay nada, digamos, o sea, he ejecutado la demolición, si existía una vivienda, he ejecutado la demolición, y tengo el terreno a nivel de la vereda, simplemente pelado y no hay absolutamente nada. Entonces, yo vengo, materializo los ejes estos, y a partir de los ejes principales o ejes de referencia, comienzo a colocar todos los otros ejes. Entonces, la elección, digamos, o sea, de los ejes principales
es lo más importante del plano de replanteo. Estos ejes, justamente como son los más importantes, vamos a darle digamos, un espesor importante, ponerle 0,8, 1 milímetro, digamos, o sea, de espesor en el trazo, y en este puedo utilizar trazo y punto, puedo utilizar colores, digamos, qué sé yo, quiero colocarle que los ejes principales X e Y voy a materializarlos, digamos, en el plano con un color rojo, porque es lo más importante. Bueno, lo puedo, digamos, indicar con un color porque va a ser el elemento más importante. Bueno, luego de los ejes de referencia, ahí sí ya voy a comenzar a colocar los ejes de replanteo siempre por los ejes del muro, como veíamos en el ejemplo, y enumerarlos, digamos. Estos ejes de replanteo, supongamos en la dirección X o en la dirección Y, enumero en forma con números impares, y en la otra dirección con números pares. Esto puede utilizar líneas de trazo si el espesor debe ser más importante. Si había puesto 0,25, digamos, o sea, o 0,3, acá pongo 0,4 o 0,5, es más importante esto, digamos, o sea, el eje de replanteo que el muro propiamente dicho, digamos. Por eso el que indicábamos antes en forma continua, digamos, el muro propiamente dicho que yo quiero después replantear, no es tan importante como el eje de replanteo. ¿Ah? Y en esto sí en línea de trazo, para que no se confunda, digamos, o sea, con los ejes de los muros. Tiene que estar diferenciado y sí con un espesor más importante el eje de replanteo. Bueno, seguí, Claudio, la otra. Bueno, una cosa para aclarar de nuevo. Es a nivel de capa aisladora y solamente donde va a ir mampostería. Si en su plano original tienen columnas de hormigón que están sueltas, las columnas de hormigón en este plano no se replantean. El ejemplo, había una columna redonda de hormigón y estaba replanteado. Nosotros acá no le pedimos lo que sea columna de hormigón que estén sueltas, no las replanteamos acá. Para eso existe el plano de estructuras, de columnas, de vigas, de losa, etc. Y nosotros vamos a hacer el replanteo. Ahí aclaramos una cosa para los que tienen edificios, por ejemplo, que algunos grupos que han pasado edificios, donde lo que vamos a hacer, el replanteo del plano de edificios, en general tiene a lo mejor el plano de subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso, qué sé yo. Bueno, lo que vamos a hacer es el replanteo de la planta tipo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa con los que tienen a lo mejor, no sé, un estacionamiento? Van a tener que replantear todos los ejes de las columnas y por ahí se va a complicar. La idea es que puedan aprender a hacer un plano de replanteo de una vivienda o, en este caso, de un edificio de la planta tipo. Digamos, si la planta tipo comienza en el segundo piso hasta el piso 10 y son todas iguales o son todas distintas, bueno, ustedes eligen una de esa planta tipo y replantean los muros de ese edificio. Bueno, a lo que se refería el ingeniero Tarquini es que, supongamos, si nosotros tenemos un muro y a lo mejor con ese muro, ustedes por el plano que tienen alguna columna en la parte incluida dentro de ese muro, la idea es que no se pongan a replantear esa columna, el eje. Simplemente con el muro ya está. Si hay alguna columna de una galería, como en el ejemplo, esa sí la replantean, pero no, digamos, si hay columnitas de encadenado en distintos sectores, que ustedes vayan a replantear, no sé, las 20 columnas de encadenado que tenga esa vivienda, por más que lo tengan en el plano. Simplemente se replantea los ejes de los muros. Bueno, seguido a dejar indicado todos los ejes, vamos a colocar las cotas parciales. En esto aclaramos porque después cuando ustedes presentan el plano, ¿qué pasa? No coinciden la suma de las cotas parciales con
las cotas acumuladas o progresivas. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen es acotar entre el eje, no sé, 4 y el 6, y le ponen 2 decimales al AutoCAD, y el AutoCAD le redondeó, y después cuando van poniendo las acumuladas, no sé, utilizan a lo mejor 3 decimales. Siempre utilicen, digamos, o sea, la misma cantidad de decimales en el AutoCAD, siempre la misma. Si utilizan 2, bueno, utilicen 2 o utilicen 3, pero lo que deben hacer es que si el AutoCAD redondea, ustedes deben verificar en forma manual, es decir, agarran una calculadora, el celular, y simplemente van sumando las cotas parciales, digamos, o sea, la primera cota parcial, más la segunda, más la tercera, siempre debe coincidir con la cota progresiva o la cota acumulada, digamos. Eso lo deben verificar, digamos, ustedes antes de pasar el plano definitivo, porque el AutoCAD redondea y después cuando ustedes toman la acumulada no les coincide. Entonces, esto debe coincidir siempre, digamos, o sea, la suma de las cotas parciales debe ser exactamente la misma que tienen cuando van acumulando. Es decir, si sumaron 3 cotas, la acumulada hasta la tercera cota debe ser exactamente la misma que la sumatoria de las cotas de las cotas parciales. Bueno, pasemos al otro, Claudio, nomás. Bueno, esto ya lo dijimos cuando teníamos ahí en el plano, digamos, lo del ancho nominal, simplemente para saber si es que después tenemos que hacer un muro de 15 o un muro de 30 o un muro de 20. Es importante que sepamos el ancho nominal de ese muro, digamos, o sea, si es un muro de 15, a lo mejor ya está preestablecido que la fundación, no sé, del muro de 15 es 40 centímetros, porque es un cimiento común de 40. Y a lo mejor en el muro de 30 es de 60 centímetros de ancho. Entonces, a la hora que tengamos que después comenzar, no sé, la excavación de ese cimiento y demás, con el ancho del muro ya sabemos la fundación que tenemos que hacer. Simplemente si por ahí en alguno de los, y está cómodo y queda claro en el plano, lo pueden aclarar, digamos, al ancho de fundación. Si no, lo que sí o sí debe estar es el ancho del muro. O sea, el ancho del muro sí o sí. Si el ancho de fundación lo quieren colocar, no hay mayor inconveniente, siempre y cuando no entorpezca el plano, que no llenen de un montón de datos que no suman nada, digamos. O sea, simplemente a veces, aunque esté en 2, 3 muros, y después si los otros son todos iguales, de esa forma ya es suficiente. Bueno, otro dato, digamos, o sea, que deben indicar en el croquis de ubicación y en el plano de replanteo propiamente dicho también, es los vértices del terreno. Entonces, bueno, justamente en las esquinas los vértices del terreno se enumeran A, B, C, D. Supongamos que tengamos 4 vértices, puede llegar a tener el terreno, puede llegar a tener algún vértice más si es un terreno irregular. Ya decimos la fecha de presentación del trabajo práctico este, y bueno, sí, en este caso, digamos, si ahí lo que consultan, si es digamos, simplemente un vidrio en el frente, seguramente tienen alguna parte en los laterales de muro y demás, y si no, se acota, digamos, no el eje del vidrio ese, sino la cara exterior. Pero no hay muro. Si no hay muro, no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Si es solo vidrio, no. Si es solo vidrio, el cefamiento no tiene que hacer nada, porque estamos acá a nivel de la capa del muro, entonces ahí no acotan nada. Si el muro va a estar construido. ¿Cómo? Sí, perdón, Claudio. El muro va a estar construido hasta el lugar donde iría ese muro, hasta donde iría el vidrio. El vidrio no se replantea, digamos, sino que simplemente eso después vendrá
una etapa de colocación de esos vidrios y se toma la dimensión, digamos, o sea, para colocar el vidrio ese. Pero ustedes el muro lo van a construir hasta el sector donde iría el vidrio. Lo de las puertas ya lo habíamos indicado. Esto va a nivel de capa aisladora, digamos. O sea, las puertas, no, después se hace un plano de replanteo de carpintería que no lo vamos a ver o a desarrollar en el práctico, digamos. Esto va a nivel de capa aisladora como si fuera continuo ese muro, digamos. O sea, no vamos a replantear aberturas ahora. Bueno, pasate a la otra, Claudio, nomás. ¿Hay algún tipo de muro, profe, que no debamos incluir? No, todos los muros se deben replantear, digamos. Ahí cuando veíamos, supongamos que es un muro de un placar que tiene 50, 60, 70 centímetros, en vez de indicar con un eje de replanteo hasta a dónde termine ese muro, simplemente se debe colocar, digamos, la cota como está ahí en el ejemplo. Ese ejemplo después se lo vamos a subir para que ustedes también lo tengan. Bueno, este punto, control y verificación, es lo más importante del plano de replanteo. Yo se los mencioné varias veces que ustedes deben controlar que la sumatoria de las cotas parciales coincida con las cotas acumuladas, es decir, el valor, ándate, Claudio, de vuelta al planito, salí de acá y vamos al plano. Bueno, es importante, es muy importante esto, digamos, o sea, que yo cuando tenga, digamos, o sea, las sumatorias, digamos, o sea, de las cotas parciales, bájalo un poquito, Claudio, ahí entre. Las cotas parciales deben coincidir con las cotas acumuladas. Siempre, si yo voy sumando, en este caso se utilizaron 3 decimales, pero yo voy sumando las cotas parciales, deben coincidir con las cotas acumuladas. ¿Ah? Siempre la sumatoria de todas las cotas parciales debe, en cada uno de los ejes, siempre debe coincidir. Nosotros lo que vamos a hacer en este práctico es controlar el plano de ustedes, obviamente que esté bien ubicado los ejes de referencia, que estén bien enumerados de acuerdo al criterio de lo que hemos hablado hoy, y después verificar que las cotas parciales coincidan con las acumuladas y que después la sumatoria de las dos cotas acumuladas, es decir, la sumatoria entre, vamos a este ejemplo, entre el eje 2, subí Claudio, y el último de todo, subirlo al plano, el último de todo que es el 22, que estos 7 más 13 son 20, que es lo que dice el croquis de ubicación. El croquis de ubicación dice que el largo de este lote es 20, digamos, es lo que figura ahí. Y en la otra dirección exactamente lo mismo. Por eso es control y verificación. Controlar que las cotas parciales, digamos, o sea, la sumatoria de las cotas parciales, lo repetimos un montón de veces porque es así, coincida con las cotas acumuladas y que después las dos cotas acumuladas, extremos, digamos, o sea, los dos, la sumatoria de las dos cotas acumuladas coincida con lo que dice el croquis de ubicación. ¿Ah? No consultaron algo ahí y no lo alcancé a leer. No, profe, no lo entiendo la pregunta. A ver, profe, si el muro medianero no está en el terreno, la cota que debería ir en su centro quedaría en el límite del terreno. No, a ver, Julián, activa el micrófono y a ver qué querés preguntarnos, explicar. Sí, si por ejemplo, como dije, el muro medianero, como debería estar entre terreno y terreno, no estaría dentro del terreno, la cota empezaría en el límite del terreno, digamos. No te entiendo. Bueno,
yo lo tomé como que sí. No, pero esto, a ver, esto es un muro medianero, ¿no? Sí. Acá en el gráfico. El eje medianero es el eje medianero de un terreno, ¿no? Claro, del límite del terreno sería. Exactamente. ¿Vos qué Está, querés listo. decir? A lo mejor No, si no. la casa comienza en ese lugar o no. Claro. No, sí, ahí entendí, ahí me quedó claro. Eso quería aclarar. sí, supongamos que sea, no sé, una tapia, porque la construcción no llega hasta ahí, lo mismo, digamos, o sea, y si lo vamos a ejecutar ahora, vos lo tenés que replantear y estará, no sé, separada de la vivienda 3 metros, 4 metros, 5 metros, pero lo replanteás porque es el eje, digamos, o sea, el eje medianero de tu lote, digamos. Por eso es importante también indicar, digamos, o sea, cuál es el eje medianero de ustedes para decir, che, esto coincide con el ancho del lote, con el ancho total del lote. Perfecto, gracias. A ver, creo que había otra pregunta. Sí, hay que agregar, sí, eso indíquenlo, digamos, o sea, con qué línea utilizan, cuál es la línea del muro, eje de replanteo, eje de referencia, así como está en el cuadrito ahí, indicar lo que representa cada línea. A lo mejor acá no lo tienen al problema, pero hay que tener cuidado con las escalas cuando realmente el plano lo tengan que imprimir, porque hasta los dibujos que me han presentado en Obrador, algunos dibujos al querer escalarlo les cambia la cota. Entonces, no creo que pase ahora, pero otros años venían y nos teníamos que hacer reunión en el curso y lo imprimían una hora antes y cuando venían lo imprimían escalándolo y todas las cotas daban cualquier cosa. Cuando nos presenten, controle eso, cuando hagan el PDF. Contrólenlo cuando lo pasan al PDF. Cuando lo pasan al PDF, que no... Contrólenlo. Que no pase nada de eso. Bueno, ¿qué horario estamos? Son las 7:10. Bueno, creo que da para darle un pequeño pantallazo de lo que, digamos, para qué utilizamos este plano de replanteo, cuál sería digamos, el paso siguiente para trasladarlo a la obra. Está a ver, claro. Para que hay otra pregunta. Para sí. que, Santiago, otra pregunta. Si tengo que usar 2 pares de ejes, porque tengo muros en una dirección distinta, ¿tengo que ponerlos separados? Sí, alguien a Andrés Sayer creo se lo había contestado antes ya. Sí puedo utilizar otro par de ejes en esa otra dirección, lo que sí, y a eso lo llamaré X e Y', digamos, o sea, 2 ejes que sean ortogonales entre sí en esa otra dirección, y después lo que sí no me va a cambiar es la forma de enumerar los ejes de replanteo. Los ejes de referencia, yo le puedo llamar a uno X, al otro es X', y lo que sí no va a cambiar en la forma de enumerar siempre en una dirección van a ser 2, 4, 6 y 8, y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de ejes de muros que tenga que replantear, y lo mismo en la otra dirección. Lo que sí después tengo que poner una referencia o las distancias que están esos otros ejes entre sí. Eso es lo que iba a acotar Ezequiel. Los ejes de referencia tienen que estar acotados en algún lado para que sea lo primero que podamos hacer. Por ejemplo, acá porque los terrenos son muy chicos, pero si los terrenos son muy grandes y nosotros, el primer paso que es partir por los ejes de referencia, nosotros tenemos que decir, nuestro eje de referencia, a ver si los muestro acá, por ejemplo, este X está desde la línea municipal a tantos metros, a 9,50 metros. Entonces, mi eje de referencia está a 9,50 metros de mi línea municipal. Si yo tengo otro eje que estuviese
en diagonal y tengo que acotar. Si yo voy a poner otro eje en diagonal así como lo marco y choca mi medianera en un punto X, yo tengo que decir que desde donde choca mi medianera hasta la línea municipal mide tanto. Entonces, lo primero que yo tengo que materializar, que son mis ejes principales, esos tienen que estar referenciados con cota hacia puntos fijos, hacia la línea municipal o hacia alguna medianera que yo tengo. Tiene que estar... Mojones del terreno, si están los cuatro, supongamos que es un terreno que ustedes son, como decíamos antes, son los primeros que van a construir y están los 4 mojones del terreno, ustedes verificaron eso y después dicen, bueno, un eje de referencia está a, no sé, 10,83 el mojón, de los mojones del frente y a 24,40 del fondo. Y en la otra dirección, no sé, a 2,55 metros no sé, de uno de los laterales. Medido siempre, eso es lo primero. Ustedes acuérdense que llegan al terreno con el plano y dicen, yo tengo que trasladar este plano al terreno, digamos. Acuérdense que replanteo es implantar en el terreno lo que han ejecutado en el plano. Y siempre, digamos, o sea, todo lo que yo arme, lo armo a partir de los ejes de referencia, digamos. O sea, materializo los ejes de referencia y después comienzo a materializar todos los otros. Ezequiel, lo sume el ingeniero Lanari. Y hay una pregunta que ¿cuándo hay que hacer la presentación de este trabajo? Tienen fecha hasta el lunes que viene, el lunes 19 de abril, para presentarlos. Exactamente. No sé, ingeniero, está por ahí, si quiere sumarse, saludar. Sí, buenas tardes, pero estoy. ¿Cuántos tenemos? 185, qué interesante. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo están los profes? ¿Cómo están los chicos? Bien, bien. Hola, profe. Hola, profe. Bien, ¿Cómo profe. están? Profe, Sí. Ahí quiero adelantar que me están reclamando una mejora en los escaneos de... hay un compendio, una compilación sobre excavaciones y cimentaciones, pero bueno, hay que tener paciencia, se puede leer, no está bueno, no está muy lindo, pero el contenido es lo que importa, dice, la esencia. está medio feo porque no sé por qué el escáner por ahí, digamos, desvía el renglón, pero no es que esté mal escrito, sino que lo desvía, no sé. Ahí donde lo hago yo, lo voy a corregir. Así que, bueno. Pero lo que tengo para decir, salvo alguna pregunta de ustedes, discúlpame, Inge, que quiero hacer un comentario que me preocupa, que venimos insistiendo la semana pasada de nuevo, hoy de nuevo con mensaje, para poder sumar 2 becarios que me prometieron que podríamos tenerlo, que se podría sumar, que había presupuesto para eso, que es para que colaboren con los profes prácticos, porque si no es imposible llevar adelante una razonable devolución. Y no tenemos respuesta de la facultad. Se lo digo así. No nos contestan. No sé si no hay anotado, no hay gente que no le interese, o qué pasa, pero no me están contestando de la forma que esperamos. Vamos a insistir hasta agotarlo, pero ya deberíamos tener asignado un becario ya este mes. Es todo lo que tengo para decir. Hasta ahora, bueno, venimos más o menos bien porque recién arrancamos, digamos, pero bueno, el viernes pasado teníamos que presentar el práctico de replanteo y bueno, nos hemos pasado a hoy, digamos, porque, bueno, con el práctico de obrador hemos podido revisar, digamos, o hemos hecho Zoom individual con cada grupo. Nos quedan 5 o 6 grupos a cada uno, digamos, que eso en la semana o el próximo viernes ya los terminaríamos de tener Zoom en forma individual. Así que bueno, pero después, más a fin de año, se va a poner más pesado con los otros prácticos, entonces estaría bueno que podamos tener algún becario.
Vamos a insistir, no sé qué está pasando. Pareciera que lo maneja la secretaria, la SAE, y se inscriben los chicos voluntarios en la SAE, en las asignaturas que quisieran participar, y ellos los proponen. No entiendo bien cómo es eso. No me parece que debería ser así, pero bueno, nosotros no. Digamos, todos los contactos son virtuales, como ustedes saben, para los alumnos. O sea, hacemos lo que se puede, ¿no? No tenemos respuesta y no sé. Vamos a insistir, quizás todavía está en un proceso de selección este mes, no sé. Está bien. Bueno. Bueno, ahí estén consultando. Claudio, ¿le contestás por chat o no? Le contestamos. Le contestamos. Los mojones de los terrenos están clavados a la altura de línea municipal o línea de cordón vereda. Siempre en un barrio en la X, línea municipal. En la línea municipal. Línea municipal. La línea de cordón vereda es el cordón, digamos, o sea, el cordón cuneta que ustedes pueden tener en, digamos, en el frente de su casa, o si es un terreno que no está a lo mejor ejecutado, digamos, el pavimento y demás, siempre los mojones de los vértices de los lotes están en la línea municipal, digamos, o sea, la manzana se conforma, digamos, con los 4 vértices, digamos, o sea, de la manzana propiamente dicha, y en general después están replanteados o están los mojones de los lotes. O se le pide a la desarrollista, digamos, que ha ejecutado el loteo, que venga y materialice, digamos, el lote, y ahí quedan los 4 vértices de nuestro lote. ¿Qué más? Quiero agregar algo. Piensen, para todos los alumnos, no podría estar un amojonamiento de lotes que define la geometría de la parcela, el cordón vereda, porque el cordón vereda está en la calle y los mojones definen la propiedad privada o la propiedad de la parcela, digamos, la identidad de la parcela. No podría estar en el cordón vereda porque entonces no tenemos, la vereda sería privada. Es simple verlo, ¿no es cierto? Fíjense en su casa, en el barrio, y van a ver que, digamos, la línea municipal es de donde termina el lote. Lo otro es espacio público, calle. Perfecto. Bueno, ahí lo que consultan de los que ya tuvieron corrección de Zoom en el TP1 y tienen que corregir, cambiar cosas, ya lo hemos mencionado, pero ustedes envían, digamos, las modificaciones del TP1, nosotros corregimos, digamos, o sea, vemos lo que han enviado y ya ponemos la nota del práctico 1, digamos, no hay ningún otro Zoom, no hay devolución, simplemente a lo mejor si tienen alguna observación, le vamos a devolver el plano ese con alguna observación, pero ya es un solo encuentro de Zoom en forma individual con cada grupo, como hemos hecho. No sé si el que pregunta es ya de alguno que ya pasó o no, pero es eso, ya ahora no hay ninguna otra reunión de Zoom por el TP1, digamos. En los siguientes sí lo vamos a volver a tener. La entrega de la misma modalidad anterior, sí, es de la misma modalidad de la anterior. Profe, en las clases de demoliciones creo que leí en un archivo o en algún mensaje de autogestión que en Nube estaban cargados 3 videos sobre ese tema. Ya hay solo uno, que es el del dique, así que era para avisarle. Sí, ¿se acuerda, ingeniero Lanari, que eso revisamos? Sí, me acuerdo. Vos sabés que yo veo, a ver, se me fue, estoy en el chat y se me fue la pantalla. Ahí está. Lo que yo veo es 3 archivos. Uno que está expuesto, el link, y en los otros 2 está el logo, que si lo bajan, lo descargan, se puede ver. Yo lo puedo descargar, no sé cómo es que está. Yo la otra vez había visto uno nomás también. Claro, hay uno que está, digamos, visible, pero los otros 2, yo los veo, que hay 3, digamos, en total, los otros 2 se los puede descargar, no se los puede abrir ahí, no sé por qué.
Me pasa eso. Pero ponen que para movimiento de suelo también. Si no, lo mandamos por correo, porque la UV no lo acepta porque tiene más de 30 megas. El otro problema que tenemos con esos videos que son pesados. Y si no, habrá que buscar diferente posición en la UV para cargar los otros dos. Pero yo los puedo ver al logo y los puedo bajar, no abrir de ahí, hay que descargarlo y recién, bueno, descargado ya lo tiene en su máquina. Disculpe, no sé, profe, Claudio, si voy a intentar. El que Sí, pregunta, no, preguntan sobre el TP, es el plano de replanteo, es simplemente este plano de replanteo. El plano original nosotros ya lo tenemos, así que es únicamente el armado del plano de replanteo. ¿Qué es lo que es? Andrés, vos ibas a preguntar algo. Sí, le quería preguntar al ingeniero Lanari si la clase de movimiento de suelos decía que había un PDF 5.1, 5.2, habían 5 PDF en total con dibujos, pero la verdad que no los supe encontrar. No sé, no entendí si estaban en autogestión o en qué archivo estaban. No, todo está en autogestión. ¿Por qué dices que no? Si está en autogestión, movimiento de suelo es un PowerPoint, creo. Yo no me acuerdo tanto. A ver. Sí, profe, usted subió un PowerPoint, pero en ese PowerPoint en los audios dice que hay más archivos cargados que no están. No los encontré, al menos, ni en nube ni en autogestión. No, sí, tenés razón, pero a ver. Me parece que no están eso, no. Eso es un audio del año pasado. Déjame que me organice, porque estoy buscando en realidad la clase acá en mi compu. Excavaciones serían. ¿Sí? En un PowerPoint solo. Sí. Ese solo el archivo. ¿Sí? Bueno. Chicos, la clase 5 es ese solo. No, los otros son imágenes sueltas que ahora la hemos incorporado en forma unificada en un solo archivo. El PowerPoint. Antes estaban sueltas porque, bueno, se armó como pudo. Pero ahora ya no está en un solo archivo. Sí, quedó el audio del año pasado. ¿Sí? ¿Aclarado? Es solo ese, digamos, es lo que está subido sí. ahí es lo que ahí está todo, sí. Ahí Es está corto, todo. sí. Perdón. Ay, Dios. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, digamos, sobre el práctico, o bueno, si tienen sobre el teórico algo más para consultarle al ingeniero Lanari, lo aprovechemos para consultar. Profe, tengo una consulta del práctico. Sí. Nosotros para el trabajo de orador modificamos el plano y quería saber si para este replanteo usamos ese plano modificado o podemos usar el plano que originalmente elegimos. Ya lo repetimos. Ya lo repetimos y está grabado esto. Ustedes entran, ponen la clase y no están presentes porque 2 veces lo dijimos que es sobre el plano original, digamos, sobre después lo que hicieron para el de Obrador, que lo ampliaron, que lo achicaron. No, es sobre el plano original, el que nos enviaron el primer día nosotros, digamos. Ese plano nosotros lo tenemos a todos los planos esos de cada grupo y vamos a corroborar que ese plano original que ustedes nos pasaron es el plano de replanteo que tienen que armar. No tienen que hacer ninguna modificación ni nada, digamos. Es sobre ese plano original. Así sea, no sé, los que tienen edificios, los que tienen una vivienda simple, los que tienen una vivienda de 2 plantas, es ese plano, digamos, el original que ustedes enviaron. Gracias, ingeniero, disculpe. Justo me saltó un tiempo en la clase, tuve que volver bien para hacer cosas. Está bien. Bueno, sobre que me quedó sobre los ejes diagonales.
el plano en sí no es perfectamente diferenciado en una parte nomás está ortogonal a 90 grados y otra Andrés, ¿de qué grupo sos vos? del 25. Ah, no, pensé que... ¿25 estás seguro? Me parece que... Ah, o vos estuviste en la otra clase. Pensé que te tenía yo. No, claro, era que hay una parte como que se van a superponer eh, las líneas verticales con las diagonales. ¿Hay problema con eso? Con que, o sea, enumerar una vez una diagonal y después otra vertical. Sería solo en un sector nomás, pero ocurriría. Sí, lo que tenés que hacer en ese caso es vos seguir enumerando en forma correlativa, por más que estén en otra dirección, en forma correlativa el número el número, qué sé yo, si está en la dirección de los pares, 2, 4, 6, 8, seguir enumerando de esa misma forma, ¿tá? Por más que estos pertenezcan, digamos, a esos otros ejes inclinados, digamos, o en la otra dirección, ¿tá? O pertenezcan al eje X'. Sí, perfecto, muchas gracias. O sea, por más que, digamos, en alguna parte se te van a superponer, digamos, porque obviamente se van a superponer, lo que tenés que tener claro es que en esa otra dirección, digamos, en ese otro eje inclinado que vos vas a poner, cuáles de esos ejes están acotados a partir de ese eje de referencia, ¿tá? Pero tenés que seguir enumerando de la misma forma. Y sí se te van a superponer, porque obviamente va a llevar hasta una dirección y otra distinta, digamos. O sea, no es un plano regular, digamos, el tuyo. Sí, está a 45 grados el plano de él, ahí me fijo. Claro, está bien. Sí, es que se van a superponer, Andrés. ¿Ah? Profe, una pregunta con respecto a eso. Si tenés los ejes X' y prima, a los números le ponés, por ejemplo, 1', 3' o solo el número. No. Solo el número, porque si no, después, eso es lo que le decía Andrés recién. Solo el número seguís enumerando en forma correlativa, porque si no, te pueden quedar, digamos, después en la obra, a veces, cuando los trasladás, digamos, al terreno, un 2, un 2', y ahí se hace un lío bárbaro. Siempre, si vos seguís enumerando de la misma forma, no hay forma de que te confundas, digamos, o sea, siempre va enumerado. Simplemente utilizas, digamos, estos ejes adicionales para esa otra dirección, pero esos ejes adicionales son únicamente de referencia, un X' o un Y', ejes de referencia. Después, los ejes de replanteo los seguís utilizando enumerados en forma correlativa. ¿Vos, Pablo, de qué grupo sos? Yo soy del grupo 38, pero no tenemos ejes así, solo quería preguntar porque me quedaba la duda. Quería saber, está bien, sí. Está bien, porque yo tengo un grupo donde va a pasar eso porque tiene un quiebre la construcción, digamos. Por eso pensé que era del grupo ese. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. No veo preguntas, tampoco. Bueno, no sé, Claudio, si queda del Zoom del trabajo práctico 1. Bueno, en esta semana vamos a ir coordinando para que si lo podemos hacer antes del viernes y si no el viernes, digamos, o sea, será la fecha del Zoom con los grupos que faltan. Ya con el ingeniero Tarquini, bueno, son, no sé, 5 te quedan, Claudio, a vos, y a mí me quedan 6 grupos, ya lo vamos a ir coordinando con cada grupo, digamos. Y bueno, y el lunes que viene sería la presentación, la entrega del lunes a la noche sería la presentación de este práctico que ustedes tienen que entregar. Ya que lo tengo, ingeniero Lanari, ¿usted va a hacer alguna reunión de Zoom la semana que viene, el lunes? Sí,
para tratar... Baja y planta alta, o lo que decíamos de edificios, simplemente se levantan a la planta superior los ejes de referencia, digamos, o sea, los ejes de referencia van a coincidir tanto en planta baja, decíamos de un edificio en primer piso, segundo, tercero, o sea, simplemente con una plomada se levantan los ejes de referencia a las plantas superiores y obviamente los ejes de replanteo, no necesariamente los muros que yo tenga en planta baja van a estar en la misma posición en planta alta, voy a tener nuevos ejes de replanteo que los voy a materializar a partir de los ejes de referencia. Los ejes de referencia sí coinciden, planta baja, primero, segundo y así sucesivamente en los pisos superiores si son edificios. ¿Ah? Y obviamente los ejes de referencia de replanteo van a ser los nuevos que tenga que replantear. Bueno, ¿algo más, Claudio, que quede? No sé después si le subimos cualquier cosa, otro archivo, como para que vean un poco de imágenes, todo lo que vemos en el trabajo práctico, cómo se materializa en la obra. A lo mejor le subimos otro archivo para que se den cuenta. Están con audios y todo del año pasado. Eso se lo vamos a subir, así lo tienen. Para que les ayude un poco lo que es esto, que es teoría, ¿no? A la práctica real. Entonces ahí les vamos a subir nosotros otro PowerPoint con unos audios también para que se den cuenta. Es decir, de este plano que ustedes van a armar ahora, ¿cómo lo llevarían a la obra, digamos? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer para materializarlo en la obra? ¿Ah? Eso se lo vamos a subir, así lo tienen, digamos, también. Bueno, ¿estamos cerrando, Claudio? Sí, no sé, ingeniero, si usted quiere... No, vamos a revisar esto de los videos de demolición, que es importante. Si no lo pueden bajar, lo subiremos por separado. No pedí que lo hagamos por correo electrónico porque también son pesados y no va. Entonces, en la UV tiene que subir, haremos otra ventana, otra pestaña, no sé, vamos a verlo, Claudio. Profe, si no, lo que puede hacer es armar un drive y subir ahí, pasar el link directamente y todos tenemos ese link y entramos y vemos los videos de ahí. El de Google. Sí. También puede ser, pero prefiero usar nuestras plataformas.